La reactivación económica en la Ciudad de México, luego del cierre de infinidad de negocios al inicio del año pasado para poder contener la pandemia de COVID-19, fue más rápida de lo que se esperaba. Pero, ¿qué se está haciendo para que la reapertura sea ordenada y que todas las personas actúen con cierto nivel de responsabilidad? ¿En qué situación económica real se encuentra la capital del país? Esta noche me acompaña Fadlala Akabani. Él es secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Quédese conmigo esta noche, el programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Esta noche me da muchísimo gusto recibir en Frente a Frente de verdad a uno de los personajes que en este momento tiene una responsabilidad. Bueno, qué barbaridad. Fadlala, qué gusto tenerte en el programa, sobre todo porque pues vamos a hablar de lo que hemos vivido en la Ciudad de México, que no nada más es la pandemia por el COVID, sino la pandemia económica, que esta ha sido verdaderamente igual o más complicada que la misma pandemia del coronavirus, y que al final de la jornada pues hay que trabajar muchísimo para poder reactivar la economía en la Ciudad de México. Vaya paquete el que tienes encima. Qué gusto de verdad que estés conmigo esta noche. Bienvenido. Gracias por la invitación. No, hombre, encantada, encantada. Oye, una de las cosas que verdaderamente preocupa muchísimo es saber la cantidad de empleos que se han perdido, la cantidad de pequeños negocios que se han perdido. Bienvenido a Frente a Frente. Muchas gracias, te agradezco mucho. Pues sí, efectivamente, era un dilema, fue un dilema, una situación muy complicada, una situación inédita para cualquier gobierno de cualquier país del mundo. Entonces, no había nada escrito sobre este virus y conservamos la salud o conservamos la economía. O conservamos la vida, imagínate. La vida, sí, o sea, no nada más estamos hablando de la salud, es la vida. La vida cantidad de muertos que hemos tenido ha sido espeluznante verdaderamente, ¿no? Así es. Entonces, en función de esta situación, pues empezamos a tomar decisiones. Empezamos a ver la forma de cómo atender y resolver esto. Fue muy difícil conocer las primeras cifras de muertos y finalmente fuimos conociendo el comportamiento de la pandemia en el caso específico de la Ciudad de México. Correcto. Sí, porque no se comporta lo mismo y lo aprendimos con el paso del tiempo que el virus, por ejemplo, es infinitamente menos contagioso en espacios al aire libre. Sin duda. Que en espacios cerrados. Pero eso no se sabía. Y bueno, se decidió el semáforo rojo, se implementó el cierre de los negocios no esenciales, se mantuvieron los negocios esenciales. ¿A qué negocios nos referimos? Al sector salud, al sector farmacéutico, al sector de las telecomunicaciones, al sector financiero y al sector de abasto, es decir, de los alimentos. Estos 5 sectores fueron considerados como esenciales por el gobierno del licenciado López Obrador, de tal manera que estos negocios vinculados a estos sectores no podían ser cerrados, pero el resto de los negocios sí. En el caso específico de la Ciudad de México, la mayoría de los negocios y de las unidades económicas, casi en un 60%, están vinculados al sector servicios, al sector del comercio, es decir, al sector no esencial. Así es. Y le hizo mucho daño entonces a la economía de la ciudad, porque además le impactó en la vocación turística de la Ciudad de México. Fuimos implementando diferentes políticas, 2 meses iniciales de semáforo rojo, nos fuimos al semáforo naranja, empezamos una reapertura y no puedo dejar de mencionar que todas las reaperturas económicas
de las unidades económicas de la Ciudad de México fueron consensadas con los empresarios. Eso. En un ejercicio de comunicación y de diálogo y de acuerdo inédito en el país y en la Ciudad de México, en donde con todos los actores económicos, hasta con los sectores más pequeños de la economía de la ciudad, dialogamos para armarles su protocolo y que puedan ellos finalmente abrir en forma paulatina, segura y con los aforos y los horarios acordados. Y fuimos autorizando esquemas de apertura al aire libre. Sí. Le llamamos al programa Ciudad al aire libre, activar sin arriesgar. Eso Así es. lo nombró la jefa de gobierno. Empezaron a abrir restaurantes, empezaron a abrir centros de espectáculos al aire libre. Estos protocolos los fuimos diseñando y este impacto que tú señalas, pues sí tuvo un impacto en el cierre de empresas y en la pérdida de empleos. Claro. Sin embargo, déjame decirte algo. La jefa de gobierno dispuso de casi 10,000 millones de pesos el año pasado con apoyos directos a la familia. Mucha gente considera que no hubo apoyos al trabajador, pero lo que hizo la jefa de gobierno fue apoyar directamente a las familias. ¿Cómo? Con el padrón de aquellas familias que tienen a sus hijos en escuelas públicas. Sí. Con ese padrón y a través del instrumento ya establecido, conocido como Mi Beca para Empezar, fue como se le dio apoyos a las familias directamente. A través de las alcaldías hicimos un programa Mercomuna, que participaron prácticamente todas las alcaldías, y este programa constituyó en la compra de vales, un instrumento cambiario, ¿no? Adquirir vales, esos vales repartirlos en el padrón de quienes acuden a las lecherías de Liconza, que todos ellos son, digamos, las familias con el menor ingreso en la ciudad. Sí. Y con este padrón les dimos estos vales que solamente eran intercambiables en tiendas de barrio, es decir, en las pequeñas tiendas de abarrotes, jarcierías, plásticos, pollerías, carnicerías de barrio. No participaron las tiendas de autoservicio. Eso es. Y fueron 1,000 millones de pesos. Iztapalapa continuó con este programa este año y solo Iztapalapa se gastó 600 millones de pesos para apoyar directamente a las familias en su cuarentena. Entonces, sí hubo apoyos a las familias y también hubo apoyos a las microempresas, que son las más vulnerables en situaciones como esta. La jefa de gobierno dispuso 500 millones el año pasado, 500 millones este año, ya se agotaron, ya se repartieron los 1,000 millones de pesos. Es que no alcanza, no hay dinero que alcance claro en que estas condiciones. Extendimos el programa Impulso y tenemos una bolsa para otorgar créditos por 2,720 millones de pesos a empresas formales, pequeñas y medianas. Hasta este momento han sido beneficiadas 1,060 empresas y nosotros consideramos que vamos a llegar a las 2,000 pequeñas y medianas empresas beneficiadas con créditos blandos a través de Nacional Financiera. Me estás hablando de las clases digamos, más golpeadas económicamente de México, pero el grueso, lo más pesado en la Ciudad de México, pues es la clase media. Y la clase media también fue brutalmente golpeada. O sea, la gente que tiene recursos económicos, etcétera, etcétera, bueno, pues a lo mejor ganó menos, etcétera. Pero la clase media que depende de un trabajo para poder tener la posibilidad de llevar el gasto a su casa, o sea, en el gasto del día a día, esa también fue fuertemente golpeada. Sí, bueno, no hubo sector económico que no haya sido golpeado por la pandemia. Son muchas las formas en que podemos apoyar a una sociedad y específicamente a lo que se considera como clase media. Sí. Hay cosas que en muchas ocasiones no se aprecian, pero te voy a comentar. La clase media, por ejemplo, es la gran usuaria de automóviles. ¿Cómo apoya a ese sector de la economía un gobierno?
pues no aumentando la gasolina. Sí. Y este gobierno, el gobierno del presidente López Obrador, no ha aumentado la gasolina. ¿Cómo apoya un gobierno a este sector? Pues no aumentándoles impuestos. Este gobierno no ha aumentado impuestos. Hay Sí, sectores en la Ciudad de México en donde el predial es carísimo, no caro, carísimo. Y entonces, si estás sin trabajo, si estás sin ingresos, ¿cómo le haces para pagar? claro. Bueno, hasta ahorita no se han anunciado, creo que al principio de año se anunció un programa de regularización del predial, pero seguramente es algo que la jefa de gobierno va a revisar y en caso de que el esquema de este sector esté realmente afectado, pues seguramente anunciará, como lo ha hecho en otros años, un programa de regularización con algunas exenciones Esto para es que la bien gente pueda importante, de pagar. verdad, y te lo digo, Fatlala, Sí, se ha porque, hecho, lo ha porque es hecho la lo que me doctora han Claudia comentado Sheinbaum. todo mundo, ¿no? O sea, el pago del predial, pues ha sido algo que ahorita que la gente está sin trabajo, sin ingresos, pues sí las está ahogando, ¿eh? Sí, y bueno, afortunadamente tenemos buenas noticias para la economía de la ciudad. Por favor, compártemelas. Seguimos siendo la entidad con la mayor cantidad de inversión extranjera directa a nivel nacional. Somos la entidad en Latinoamérica con la mayor inversión extranjera directa, es decir, estamos muy por encima de ciudades como Sao Paulo, como Buenos Aires o como Bogotá en materia de inversión extranjera directa. Y nosotros, la Ciudad de México se ha mantenido como con un gran atractivo por varias situaciones, porque la jefa de gobierno ha impulsado la conectividad de la ciudad y ha reducido los esquemas de desigualdad en materia de conectividad. Hay 11,000 puntos públicos en donde la gente puede obtener conectividad para tener una comunicación básica, pero finalmente comunicación a través de su celular. Y eso es importante para considerarlo como una ciudad conectada. ¿Sí? La Ciudad de México mantiene su atractivo en materia de inversión porque la jefa de gobierno dispuso de más de 1,000 millones de pesos para recuperar Vallejo y dotar a la Ciudad de México de un lugar para recuperar su vocación industrial y complementarla con el resto de las vocaciones de la Ciudad de México, que es comercial, de servicios, financiera, Turística, de salud claro. y turística. Entonces, también queremos recuperar la vocación industrial. La avenida Ceilán, que es la entrada y la salida de Vallejo de los grandes camiones, está totalmente renovada con concreto hidráulico, con luminarias, desasolve, bacheo, alcantarillado nuevo, y ha hecho que se queden empresas y que lleguen nuevas empresas. Fatlala, yo quiero hacerte una atenta invitación. Tenemos tantos temas de qué platicar, así que Por te voy a supuesto. pedir de la manera más atenta que nos acompañes en el programa de la semana que entra, porque hay que informar a la ciudadanía de todo lo que está pasando en la Ciudad de México. Así que te invito a que te quedes con nosotros. Claro que sí, Lolita, con mucho gusto. Ahí estaré. Es No muy se pierdan importante. nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.